En esta clase vamos a ver todo lo referente a los textos. Vamos a usar este dibujo que ya está elaborado como referencia. Como ves, aquí yo ya tengo algunos textos, pero vamos a ver cómo se define el tipo de letra y la altura. Y vamos a ver cómo se puede poner utilizando las dos opciones que tenemos, el de multiline text o texto sencillo o línea single, sencilla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poner los textos es definir el tipo o estilo de la letra. Para eso le damos un clic aquí donde dice anotación. Aquí le damos un clic. Estos son los tipos de letra que ya están definidos. Entonces, una vez que ya están definidos, pues nada más los seleccionamos cuál es el que tenemos que utilizar. Para definir uno nuevo nos vamos a ir aquí a la ventanita, al cuadrito al icono que dice Text Style y se abre esta ventana. También podemos accesar con el menú de forma que ya te había comentado en clases anteriores cómo lo podemos abrir. Le voy a Format y aquí tenemos Text Style y se abre la misma ventana. Una vez que ya se abrió esta ventana, vamos a ponerle Nuevo. Vamos a generar un estilo nuevo. Aquí nos pide el nombre. Le vamos a poner clase de textos. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras para que lo identifiques. Puede ser títulos, subtítulos, cotas, el tipo de letra que vayas a utilizar para esa aplicación. Yo le voy a poner este nombre. Le vamos a poner OK. Si te fijas, ya aparece aquí. Una vez que aparece, este es el nombre. Vamos a seleccionar el font o el tipo de letra. Aquí en la esquina izquierda inferior puedes ver el tipo de letra. Por ejemplo, aquí nos podemos recorrer con la barra. Vamos a escoger este de aquí. Aquí podemos ver el previo. Con la flechita del teclado me voy bajando y vamos viendo los tipos de letra. Ahora, puede ser que yo o tú tengamos diferentes tipos de letra. Eso va a depender de los programas que tengas instalados. Por ejemplo, si tienes el CorelDRAW o el Photoshop o algún programa de diseño gráfico, pues vas a tener más tipos de letra. Entonces, no siempre vamos a tener lo mismo. Ahora, si te fijas, es importante que veas que algunos tipos de letra tienen una doble T y otros tienen un compás con una A chiquita. Bueno, aquí vamos a tener cuidado de preferentemente seleccionar los tipos de letra que tengan el compás y una A. ¿Por qué? Porque esos son tipos de letra, aquí como puedes ver, nativos del AutoCAD. Entonces, todos los que tengan el AutoCAD van a poder ver esos tipos de letra. Si tú escoges un tipo de letra que se instaló en forma automática cuando instalaste, te digo, el Photoshop o alguno de esos programas y después tú compartes tu dibujo con otra persona y no tiene ese tipo de letra, le va a marcar un error y la va a sustituir. Generalmente la sustituye por el estándar. Eso muy comúnmente se presenta en los logotipos. Pues después vamos a ver cómo lo puedes solucionar o compartir sin que eso pase. Entonces, ahorita por lo pronto hay que tener cuidado con seleccionar los tipos de doble T o de el compás. Ahora, por otro lado, ya sabemos que, por ejemplo, el Arial Black, el Times New Roman, esos son tipos de letra que todos los Windows lo tienen. No son nativos del AutoCAD, pero todos los Windows tienen esos tipos de letra. Entonces, algunas que tengan doble T, que ya sabemos de antemano que todos los Windows la tienen, pues la podemos utilizar. En este caso de clase de textos, voy a seleccionar la que dice Romance. ¿Por qué utilizo esta? Esta que dice Romance, como puedes ver aquí, es el tipo de letra más delgadito. Entonces, esta es muy legible, sobre todo utilizarla de preferencia en las cotas, porque si utilizamos el Arial, aquí le vamos a poner el Arial, si te fijas, ¿dónde está el Arial? Bueno, si te fijas, el Arial, aquí está, en la línea de las letras es más gruesa, entonces cuando imprimimos el dibujo, por ejemplo, que está en tamaño D de 90 por 60 y lo imprimimos en carta o doble carta y utilizamos este tipo de letra, no va a ser muy legible.
Entonces por eso de preferencia vamos a utilizar el Romance, que es de AutoCAD, y ese, aunque lo imprimamos en tamaño carta, siempre va a quedar muy legible. Después aquí nos pide la altura. La altura la vamos a dejar en 0. ¿Por qué la vamos a dejar en 0? Para que cuando nosotros pongamos el texto le podamos cambiar la altura. Si yo le pongo una altura determinada, siempre lo va a poner con esa altura y no me va a dar la opción de cambiarla. Entonces la dejamos con 0 para que yo pueda tener ese tipo de letra con este font y variar las alturas. El width se refiere al ancho del texto. Mira, por ejemplo, aquí le doy 2 o le doy 3. Es el mismo font, pero más gordito. Le vamos a dejar 1, que es el de default. Igual, si le pongo .8, pues es el mismo font, pero se hace más delgadito. Y le vamos a poner .5 y aquí podemos ir viendo cómo va variando. Le vamos a dejar el 1. Y lo mismo pasa con el oblique, el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación se refiere al ángulo de inclinación de la letra, no de la posición. Por ejemplo, ponerlo en 90 grados o 45 grados. Este se refiere, igual, mira, le vamos a poner 45, pero se refiere al ángulo de inclinación con respecto a la vertical, pero de la letra. Si le pongo 30, si le pongo 15, es el mismo tipo de letra, pero con un ángulo de inclinación. Aquí también le vamos a dejar 1 y eso es todo. Tú puedes generar todos los tipos de letra que requieras con el mismo procedimiento. Le ponemos new, el nombre que va a tener el tipo de letra, el font y todo esto pues lo puedes variar como te expliqué. Le vamos a poner, una vez que ya terminemos, le vamos a poner apply o aplicar y ya con esto queda definido el tipo de letra. Ahora ya me voy aquí a anotación, le doy un clic y te aparecen aquí todos los tipos de letra que tengas definido. Le doy clic y es el que queda activo. Le vamos a dar clase y es el que vamos a utilizar. Una vez que ya tengo definido el tipo de letra, pues vamos a seleccionar primero la opción de single y después te explico la otra. Le vamos a poner single. Te fijas, aquí me dice que especifique el punto de inicio del texto. Siempre va a ser la parte inferior izquierda del letrero. Le vamos a poner clic. Mira, y como te decía, como le pusimos la altura de 0, me va a preguntar la altura. La altura le vamos a poner, como está indicada ahí, 60 y Enter. Ahora me pide la rotación. Esta rotación es a la rotación de todo el letrero, no a la que vimos hace ratito. Ahorita te explico. Le vamos a dejar 0 y Enter. 0 es para definir. Le vamos a poner texto en ángulo horizontal. Le damos Enter. Y bueno, aquí yo puedo seguir escribiendo. Si quiero escribir en otro lado, le vamos a poner aquí texto 2, le doy aquí clic, texto 3. Si te fijas, esta opción es muy rápida y muy recomendable para poner textos en diferente posición. Texto 6, ubicación, perdón. Texto 7. Y así sucesivamente. Cuando ya no quiera poner más textos, le doy Enter y otro Enter y ya con eso termino de poner los textos. Ahora, una vez que ya tengo ubicados los textos, pues ya los puedo mover, copiar, cambiarles la rotación, borrar, pues ya como cualquier otro objeto. Vamos a borrar estos de aquí. Y ahora, fíjate, vamos a poner un texto, por ejemplo, un texto vertical o en algún otro ángulo. Vamos a hacer lo mismo, selecciono la opción de single, le doy el clic para empezar. Aquí dice 60, fíjate, le vamos a poner 80 para que quede más grande y le vamos a poner a 90 grados. Ahora le vamos a poner texto a 90 grados. Aquí se sigue viendo horizontal hasta que yo le dé Enter y me salga, ya lo va a poner en la posición que le corresponde. Aquí le vamos a poner otra vez texto
y te fijas quedó de 80 porque le cambiamos la altura. Eso fue porque definimos el texto con altura 0. Si yo le doy una altura como te expliqué hace un momento, pues esta opción no me va a aparecer y siempre va a salir con esa altura. No me da opción a modificarla. Aquí le vamos a poner otra vez 60. El ángulo le vamos a poner 45 y aquí sí ya lo podemos visualizar. Texto a 45 grados. Le doy Enter y ya entonces si te fijas puedo seleccionar diferentes tipos de letra, previamente los defino, luego escojo cuál es el que quiero utilizar, puedo variar la altura y el ángulo. Es importante que te explique por qué le puse una altura de 60. Cuando yo pongo la altura, por ejemplo, esta mide 60, ¿por qué le di 60? Porque yo quiero que cuando mi dibujo se imprima, el texto quede de 2 milímetros. Entonces yo me vengo acá, veo la escala de mi dibujo, que en este es de 1 a 30. Entonces multiplico 2 por 30 y me da 60. Esa es la altura que yo voy a utilizar y así para cualquier texto. Si quiero el texto más grande, pues multiplico el tamaño que quiero que tenga en el papel cuando se imprima, multiplicado por la escala y esa es la altura que voy a tener. Así funciona porque estamos en Model Space. Si estuviéramos trabajando en el Layout o Paper Space, no es necesario multiplicar la altura por la escala. Ahí directamente le damos la altura que quiero que tenga en el papel a la hora que se imprima. Bueno, ahora vamos a ver algunos trucos. Por ejemplo, vamos a utilizar el comando que se llama Text Mask, que es para poner como una máscara o un rectángulo invisible al texto. Mira, le damos Enter, selecciono el texto o los textos, voy a seleccionar ese y le doy Enter. Aparentemente no hizo nada, pero mira, si acerco el mouse se ve como un rectángulo. Ese rectángulo, ¿para qué me sirve? Lo voy a mover para que veas mejor su utilidad. Le vamos a dar clic, le doy el punto base, lo vamos a poner por ejemplo aquí encima y si te fijas lo que hace es que corta, ahí puedes ver, mira, corta el círculo, le vamos a poner regen para que lo regenere, mira, corta el círculo, corta las líneas, si yo lo muevo no corta la línea, es como un corte aparente para que el texto no se encime, lo vas a ver mejor aquí en el achurado. Si yo quiero poner un texto aquí y tengo muchos objetos, mira, dentro de ese cuadrito lo corta. Si yo lo muevo, pues mi dibujo no se corta, nada más es mientras el texto está ahí. Para eso nos sirve el comando de Text Mask. Es muy útil cuando tenemos dibujos muy saturados. Para quitárselo, pues vamos a utilizar el comando pues inverso. Por ejemplo, le vamos a poner text un mask y con ese le doy un clic y enter. Ahora fíjate, le vamos a poner copy, selecciono el objeto, vamos a hacer lo mismo, lo voy a poner aquí y si te fijas ahora no lo corta, entonces pues no se entiende el texto. No es recomendable ponerlo esto porque a la hora de imprimir pues, va a generar confusión. Y bueno, lo mismo pasa en la parte de aquí arriba donde lo habíamos colocado. Aquí si le doy un clic, pues el texto queda encima. Entonces, si yo quiero abrir el texto para que se coloque bien sobre el dibujo, pues ya vimos, el comando es text más para ponerlo y text un más para quitárselo. Ese es un truco. Ahora, otro truco que tenemos para los textos es, por ejemplo, si yo quiero agregar caracteres especiales, le voy a dar doble clic, que es para editar cualquier texto. Si yo quiero agregar, por ejemplo, el símbolo, no tiene nada que ver con este letrero, pero si yo quiero poner el símbolo de diámetro, tengo que escribir por ciento, ¿sí? Y ya me pone el símbolo de diámetro o por ciento P y me pone el de más menos. Eso ya después hay una lista que te voy a dejar donde tú los puedes ir viendo y memorizando. Si queremos hay otros más específicos, por ejemplo, que no es con por ciento, le vamos a poner el slash o la barra inclinada, pero hacia la izquierda. Luego le vamos a poner la U más y luego le vamos a poner el número
por ejemplo en este caso 2260 y ya ponemos poner diferente. Hay una lista que tú puedes tener como referencia o puedes ir memorizando para agregar caracteres especiales cuando ponemos el texto con la opción de single line. Otro truco que podemos ver es el de cómo podemos agregar un rectángulo a mi texto. Bueno, lo más fácil sería ir a rectángulo, le doy un clic y así más o menos a ojímetro lo centro, y ya quedó. Pero puede ser que la separación no me quede a la misma en todo alrededor y es más difícil. Bueno, lo puedes hacer así o podemos seleccionar un texto que se llama círculo, aquí está, mira, círculo, le damos un clic, selecciono el texto o los textos, no importa la longitud, le doy un clic y enter. Ahora, aquí me pregunta el offset o la distancia que va a tener de separación entre el texto y la línea. Aquí le vamos a dejar .35, pero la podemos cambiar. Y luego, mira, tengo tres opciones. Puedo poner el círculo, el slot o el rectángulo. El slot es un rectángulo con las esquinas redondeadas. Vamos a poner primero rectángulo. Aquí me pregunta que si el offset quiero que sea variable o constante. Le vamos a poner constante en todas las direcciones, tanto el ancho como el alto. Y ya me puso el rectángulo, ¿ves? Es mucho más fácil. Yo puedo configurar la separación y me queda la misma separación alrededor de todo el texto. Lo vamos a poner otra vez de círculo. Ahora vamos a seleccionar otro texto que tengamos por aquí. Por ejemplo, le vamos a dar enter. Le vamos a dejar la misma separación, pero ahora voy a poner slots. Y igual constante en ambas direcciones y ya me lo puso. ¿Ves? Este se utiliza mucho para los tags, etiquetas o identificadores de equipo. Como puedes ver, pues quedan separados, no quedan unidos. Luego vamos a ver con el comando multiline, ahí sí quedan juntos, pero con esta opción quedan separados. Pero de todos modos, es muy fácil y muy rápido ponerlo. De otro modo, pues yo tendría que poner un rectángulo, después explotarlo, después borrar esta rayita, después irme aquí a un fillet. Ya habíamos visto que con el radio 0 puedo utilizarlo para hacer círculos, que diga arcos y ya me queda separado. Después con join, que es para juntar arcos y líneas en una polilínea, pues ya me queda. ¿Ves? Es muchísimo más tardado, por eso es mejor con la opción de círculo, es muchísimo más rápido. También me sirve, aquí yo tengo una de referencia para poner círculos. Le vamos a poner círculo, igual, selecciono el texto, enter, me pide la separación, le voy a dejar la misma. Ahora, bueno, ya vimos rectángulo, ya vimos slot, ahora vamos a ver círculo. Igual quiero que sea constante, y ves, ya me pone un círculo alrededor del texto. Entonces, este es otro truco. Podemos poner círculos alrededor del texto, un rectángulo o un slot. Y ya por último, en este video de Single Line Text, en el siguiente video vamos a hacer referencia a todas las opciones que tenemos con Multiline Text. Bueno, esta nos sirve para ambas. Si te fijas, mi AutoCAD está en inglés y obviamente pues la revisión ortográfica la hace en inglés. Si yo quiero cambiar a diccionario español, pues lo único que tengo que hacer es teclear DCTMine, le vamos a poner DCTMine, por default trae ENU, que es en inglés. Si yo quiero cambiar al diccionario en español, pues nada, le pongo ESP y ahora sí, aquí le vamos a dar doble clic. Bueno, aquí ya no me marca, pero si lo tuviéramos en inglés, como en el procesador de textos, me va a poner una rayita roja con el texto que esté mal escrito. Y eso sería todo por esta clase.